El arte bizantino nació en Constantinopla, la antigua Bizancio, capital de la parte oriental del Imperio Romano, que fue fundada por Constantino el Grande en el año 330 DC. La iglesia bizantina sirvió especialmente a las necesidades del culto de los cristianos de Oriente y tomó más tarde el nombre de la iglesia ortodoxa. Sus obras artísticas no funcionan como algo independiente del resto de las manifestaciones sociales, políticas y culturales, sino que están inscritas dentro de la vida litúrgica de la iglesia. No es un estilo meramente decorativo o un logro de gran valor estético, sino un medio para acrecentar la religiosidad. Constantinopla conoció dos polos dinámicos del poder: el Estado, o sea el emperador, y la iglesia. El arte bizantino se expresó principalmente a través de la arquitectura y la pintura. La escultura estuvo menos presente, mientras que la miniatura y las artes santuarias alcanzaron una calidad inigualable. Conoció tres épocas de apogeo, verdaderas edades de oro. La primera transcurrió durante el 527 al 565. La segunda etapa coincidió con el final de la etapa iconoclasta, del 726 al 843, y el triunfo de las imágenes comprendió de la dinastía macedónica, de 867 a 1059, y la tercera apareció después de la última cruzada bajo la dinastía paleóloga. El influjo de este arte, con sus diferenciaciones y adaptaciones inevitables, se extendió más allá de las religiones del imperio, llegando hasta Rusia y los países eslavos. La pintura bizantina desarrolló una temática casi siempre religiosa, y a partir de la época de Justiniano nació una estética llena de constantes con temas de los que se buscaba no la belleza formal, sino la belleza de la verdad cristiana. Esta crisis provocó grandes destrozos en los templos y la destrucción de muchos iconos y manuscritos iluminados, pero también dio lugar a la dispersión del arte bizantino por Occidente, donde se refugiaron monjes y artistas. Bajo la presión de las invasiones bárbaras, el Imperio Romano perdió el control de la cuenca occidental del Mediterráneo del siglo V, pero logró mantenerse en Oriente con el nombre del Imperio Bizantino hasta 1453. Sus habitantes siguieron llamándose romanos. Seguían creyendo en la continuidad del imperio y en su restauración. Esta se produjo sobre el reinado de Justiniano, 525 al 565, después de las reconquistas en Italia y África, pero tuvo una vida efímera. Ocupando una posición de bisagra entre Europa y Asia, en el Éufrates al este, en el Danubio al norte y en Italia al oeste, a partir del siglo VI los lombardos asolan Italia, salvo el sur y Roma, mientras los ávaros, los eslavos y los búlgaros irrumpen en los Balcanes, y en el oriente los árabes ocupan en el lugar de los persas y atacan el imperio. Las reconquistas de Justiniano se perdieron. La principal amenaza procedía de los árabes, unidos con la religión musulmana. Se apoderaron de las ricas provincias de Siria, Palestina y Egipto. Durante el reinado de la dinastía macedónica, el imperio se vio reducido a los territorios de Asia Menor, pero lo que perdió en extensión lo ganó en homogeneidad, de modo que pudo emprender una reconquista. El imperio bizantino recuperó a comienzos del siglo XI sus antiguas fronteras, pero durante la mitad del mismo siglo se produce un giro decisivo en la historia bizantina a raíz del ataque que llevan a cabo las tribus turcas. Los latinos de los reinos de Occidente aprovecharon la Cuarta Cruzada para apoderarse de Constantinopla en 1204. Aunque los bizantinos reconquistaron la ciudad en 1261, una modesta tribu turca ocupó la orilla del Mar de Mármara frente a Constantinopla. Desde entonces, el imperio quedó sentenciado y Constantinopla cayó en 1453. El emperador, denominado desde Heraclio, era aclamado por el Senado, por el ejército y por el pueblo. Debía mostrarse fiel en Cristo Dios. Si por desgracia no actuaba de manera justa, perdía el apoyo de Dios. El fracaso se castigaba con la ceguera, que era la pena del crimen de lesa majestad. Bizancio mantuvo una administración centralizada heredada del Bajo Imperio. La administración resultó eficaz durante mucho tiempo. La administración civil estaba dirigida por un juez que actuaba a sus órdenes. Los soldados y los marinos eran reclutados. En el siglo X, el ejército se reforzó con mercenarios. El Concilio de Calcedonia definió las bases de la ortodoxia, poniendo fin sobre la doble naturaleza de Jesucristo, a quien se le declaró hombre y Dios a la vez. Durante el siglo VIII, los iconoclastas temían que la veneración de las imágenes de Jesucristo, de la Virgen y de los santos degenerara en idolatría. El patriarca de Constantinopla dirigía el clero. La verdadera aspiración religiosa de los bizantinos apuntaba más bien a la vida monástica. Los primeros eremitas cristianos fueron orientales, en los desiertos de Palestina o de Egipto. Sus exigencias eran muy elevadas, renunciaban a todas las satisfacciones del cuerpo y solo se alimentaban de raíces, no se lavaban y se refugiaban lejos de los hombres. Muy pocos conseguían alcanzar por sí solos un tal grado de ascetismo. Para alcanzar en común el mismo objetivo se fundaron comunidades donde los monjes se apoyaban mutuamente en la fe. La agricultura era la principal fuente de riqueza. El territorio de cada localidad estaba organizado en 3 círculos. En el centro se encontraban las casas rodeadas de jardines y huertos, los campos se cultivaban por años alternos, los bosques circundantes alimentaban el ganado menor. Los cruzados de 1203 no podían imaginar que existiera una ciudad tan poderosa si no las hubiera visto con sus propios ojos. Cuando contemplaron las altas murallas y las formidables torreones con que la ciudad se rodeó, sus soberbios palacios y sus monumentales iglesias, la longitud y la anchura de la ciudad, que era soberana sobre todas las demás. Así describió Villehardouin, señor de Champaña, la capital del Imperio Bizantino, en cuya conquista participó. Los romanos llamaban a su ciudad la reina de las ciudades. Constantinopla era la mayor ciudad medieval después de Bagdad. Llegó a contar con 500.000 de habitantes. La ciudad era la residencia del emperador, del patriarca y de sus administradores. Estas élites favorecieron el desarrollo de las industrias de lujo.
Los talleres imperiales proporcionaban los tejidos púrpura para los emperadores, los orfebres, tejedores y cambistas se agrupaban a lo largo de la mese, el eparca controlaba los precios de venta al público del pescado y el pan. Al mismo funcionario competía la vigilancia de los comerciantes extranjeros, árabes, georgianos, rusos, búlgaros y latinos, que acudían a Constantinopla a sacar el máximo beneficio de las operaciones comerciales con los productos procedentes de los Balcanes, Rusia y de toda Asia. Una bula de oro imperial concedió el derecho de instalarse a lo largo del Cuerno de Oro a los comerciantes venecianos, genoveses y pisanos. La existencia de la iglesia de Salvador de Cora en Constantinopla es desde el siglo VI. Fue sometida a varias restauraciones, la última de Teodoro Metoquita, ministro de Finanzas del emperador Andrónico II Paleólogo. Este hombre se había enriquecido al servicio del Estado y se consagró al engrandecimiento de la iglesia y a su ornamentación. Allí se retiró al final de su vida y fue enterrado. Consiguió que los mejores artistas participaran en realizar los mosaicos y frescos que constituyen la obra maestra de la renovación artística. Sus frescos quedaron recubiertos por un revoque después de que la iglesia fuera convertida en mezquita con el nombre de Karie Kami en 1511. La cultura fue considerada siempre por los bizantinos como un precioso bien. De esta opinión era el Papa Pío II, cuando escribía que ningún latino puede parecer lo bastante instruido si no ha estudiado en Constantinopla por algún tiempo. La cristianización no hizo desaparecer por completo la tradición antigua, a pesar de que Justiniano clausuró la Academia de Atenas. No son las obras teológicas ni los elogios a los emperadores lo que nos puede interesar. Lo que nos permite conocer Bizancio es la obra de sus grandes historiadores como Procopio, Pselo, Anacomeno o Jorge Paquimeres. Los niños ingresaban a la escuela a los 7 años, pasaban los estudios bajo la dirección de un gramáticos, pagado por los padres y solo una reducida élite formada por los futuros dirigentes de la administración del Estado e Iglesia podía acceder a la Universidad de Constantinopla. Después del acuerdo firmado entre el emperador Basilio II y el príncipe de Kiev Vladimiro, los rusos organizaron una iglesia cuyo alto clero fue griego durante mucho tiempo, creando un vínculo privilegiado con el imperio. La civilización desbordó con mucho las fronteras del estado. Italia experimentó su influencia, como los mosaicos de San Marcos de Venecia y los de Monreal en Sicilia. En el siglo IX los esclavos de los Balcanes fueron convertidos por Cirilo y Metodi. Hacia 860 llegaron los primeros comerciantes rusos, venidos del norte de Don, Volga y Dnieper. Luego organizaron un principado alrededor de Kiev, en Ucrania. La toma de Constantinopla por los turcos en 1453 no puso fin del todo a la civilización del Bizancio. El nuevo imperio otomano, heredero del imperio romano de Oriente, fue europeo y asiático. El patriarcado ortodoxo sobrevivió, en Rusia los zares recuperaron la tradición imperial y Moscú se proclama la tercera Roma.